Vamos a orar, amén. Pongamos nuestro corazón para el tiempo con el Señor. Amado Señor y Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Padre, y por todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias por habernos permitido estar en este lugar, honrándote, alabándote, exaltándote, Señor, y aprendiendo de tu palabra. Ahora disponemos nuestros corazones solo para ti, Señor. Que seas tú obrando, Dios Todopoderoso, que esta palabra del día de hoy sea palabra tuya y no palabra de humana sabiduría. Que podamos, Padre, exaltarte con nuestras vidas, honrarte con nuestros pensamientos y alabarte con nuestras voces, Padre. Con todo lo que decimos, hacemos, Padre, que todo sea para gloria de tu nombre, Dios Todopoderoso. Dejamos en tus manos, Padre, este tiempo, que sea tu Santo Espíritu enseñándonos, rearguyéndonos y transformándonos conforme a tu santa y perfecta voluntad, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, iglesia, vamos a la palabra de Dios. Vamos al libro de Nehemías, por favor. Nehemías capítulo 9. Nehemías capítulo 9, vamos a leer desde el versículo 6 solamente hasta el 31. Nehemías 9, 6 a 31. Vivi, si quieres una de esas, las azulitas están en Reina Valera. Nehemías 9, del 6 al 31, dice así la palabra de Dios, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que hay en él, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y le pusiste como nombre Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jesubeo, del Geseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo, e hiciste señales, maravillas contra Faraón, contra sus siervos, contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en este día. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarlos del camino por donde habían de ir. Y sobre el monte del Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de reposo, santo para ti, y por mano de Moisés, tu siervo, le prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Le diste pan del cielo en su hambre, y en su sed le sacaste aguas de la peña, y le dijiste que entrasen a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Mas ellos, nuestros padres, fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre.
pero tú eres Dios que perdonas, clemente, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro y fundición, dijeron: este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y merecieron grandes abominaciones. Tú, con todo, por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies, y les diste reinos, pueblos, y los partiste por distritos, y poseyeron la tierra de Sehón, la tierra del rey de Hesbón, y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas en el cielo, y los llevasteis a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Sus hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, a los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes y a su pueblo de la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieron. Y tomaron ciudades fortificadas, tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas y viñas y olivares y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en toda gran bondad. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas, y que prosperaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de la mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abominaste los abandonasteis en mano de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, según tus misericordias muchas veces los librasteis. Los amonestasteis que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de su soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere en ellos, viviría. Se rebelaron, endurecieron su cerviz, y no escucharon. Los soportaste muchos años, y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparasteis, porque eres Dios clemente y misericordioso. Amén. Tantas maravillas y misericordias ha tenido Dios con la humanidad, no solo con el pueblo de Israel, a la luz de la verdad, con toda la humanidad, con todas las personas que habitamos en la tierra. Amén. Entonces, bueno, si retomamos los versículos de los primeros versículos de Nehemías del 1 al 6, al 5, que vimos hace 15 días, vemos cómo el Señor nos hablaba, ¿verdad? Y nos dijo que teníamos que tener un genuino arrepentimiento, así como el pueblo. El pueblo se arrepintió. ¿Y qué hizo? Que tuvo un genuino arrepentimiento, que tuvo un quebranto, que tuvo una confesión de pecados y también un abandono del pecado, que es lo que nos pide el Señor actualmente que tengamos nosotros en nuestras vidas. Que nos arrepintamos genuinamente, que ese arrepentimiento traiga un quebranto a nuestras vidas, a nuestro corazón, o sea, que realmente lo vivamos y disfrutamos de ese arrepentimiento, porque a veces vienen lágrimas de cocodrilo a nuestras vidas y decimos arrepentirnos, pero realmente no tiene efecto en nuestro corazón, y que confesemos esos pecados delante de Él, y que también abandonemos ese pecado. Eso era lo que nos decía. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí.
Amén. Ya no somos practicantes del pecado, ya no somos fábricas del pecado que estamos con el mismo pecado frecuentemente. Y tal vez vamos poco a poco, vamos avanzando, como dicen, peldaño en peldaño, subiendo la escalera o paso a paso en el camino. Si vamos poco a poco abandonando el pecado, abandonando el mal. ¿Sí? Todo esto debemos abandonar esa carga que llevamos encima. Es como si lleváramos un costal lleno de trigo, por decirlo así, o lleno de algunas pepas o lo que sea. Y llevamos ese costal por nuestro camino que nos dirige hacia el Señor. Y le abrimos un huequito y cada vez que vamos avanzando van cayendo pepitas de nuestro camino. O sea, vamos abandonando el pecado, vamos abandonando las cosas que no le agradan a Dios, para que cuando lleguemos a la meta vamos a tener el costal desocupado. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo lleva nuestras cargas. Amén. Y así es, Él lleva nuestra carga, Él nos limpia de pecado, Él nos santifica, nos justifica. No en nuestras fuerzas, sino con el poder que el mismo Espíritu Santo nos da y que mora en nosotros. ¿Para qué? Para que podamos abandonar el pecado, para que podamos peldaño a peldaño, paso a paso, llegar a nuestro destino, que son esos lugares celestiales de Cristo Jesús. Amén. Y tal vez no sea que en nuestras propias fuerzas, o tal vez no veamos hacia el futuro y no veamos que somos esforzados, no, pero el Señor nos hace esforzados cada vez más. El Señor pone en nuestro corazón su palabra y nos va haciendo que realmente nos arrepintamos, que debe haber un arrepentimiento en nuestras vidas. Y hay cosas que el Señor cambia de la noche a la mañana, ¿verdad? Que de un día para otro nos quitó. O hay personas, testimonios que dicen, no, yo ayer era así, pero ya hoy el Señor me transformó, me cambió. Pues bueno, gloria a Dios. Pero también hay cosas que llevan un proceso, ¿verdad? Situaciones, vicios, cosas que aún tenemos en nuestras vidas, que el Señor empieza su obra en nosotros. Y su obra empieza cuando creemos genuinamente en el Señor Jesucristo y terminará cuando nos glorifique, cambie nuestro cuerpo, sea glorificado y nos lleve a esos lugares celestiales. Amén. Cuando nos llame a su presencia, ahí terminará su obra en nosotros. Y mientras tanto nos pide que sigamos su santa y perfecta voluntad. ¿Sí? Y hay cosas también en las que nosotros debemos luchar, debemos poner de nuestra parte, ¿verdad? Ser esforzados y valientes. ¿Sí? Como les decía, contra el pecado, contra las cosas de la carne, combatir. Nuestro principal enemigo no es ni siquiera el diablo, no es el mundo. Nuestro principal enemigo somos nosotros mismos, nuestra carne, los vicios que moran en nosotros. O sea, cuando empezamos a seguir a Cristo, el Señor nos pide que abandonemos todo vicio, ¿sí? El cigarrillo, el alcohol, todas esas cosas. Y sí, que a veces en unos es fácil de un día para otro, pero en otros tenemos que luchar contra esas cosas. Y tenemos que poner de nuestro lado y ser esforzados y valientes. Y que sí, que no va a ser fácil. En ninguna parte de la palabra dice que va a ser fácil. Y es más, dice que en este mundo tendremos persecución, estaremos afligidos, pasaremos situaciones, pero en la mano de Dios todo es bueno, agradable y todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Entonces Dios quiere que seamos esforzados, que abandonemos el pecado, que nos encaminemos hacia Él. Dios quiere que abracemos su gracia, claro que sí, porque la gracia está ahí. El amor de Dios, como lo veíamos, o sea, si no fuera por el Señor Jesucristo, si no fuera por el amor de Dios que envió a su Hijo, Jesucristo, estaríamos condenados. Pero donde hay un genuino arrepentimiento, como lo mencionaba, hay un quebranto en el corazón, hay confesión de pecado y hay abandono de pecado. Y esto trae perdón del Señor, esto trae la gracia a nuestras vidas. Amén. Y ahora con los versículos de hoy vemos como un resumen de la historia del pueblo de Israel, ¿cierto? Y vemos como en el texto, así es como un reflejo de la iglesia. ¿Sí? Realmente es un reflejo, ¿por qué? Porque, o sea, hemos sido malos y así ha hecho el Señor con nosotros. Él nos ha sacado de donde nos ha sacado, nos ha librado de muchas cosas, nos ha dado libertad.
Y a veces nosotros mismos queremos volvernos a la esclavitud del pecado. ¿Sí? Queremos ser como el pueblo de Israel que quería devolverse a Egipto, porque iba andando con ellos y no llegaban a la tierra prometida, pero no veían las maravillas que estaba haciendo Dios en ellos y con ellos. Sí, Dios en su infinito amor y su misericordia nos ha perdonado y vuelve y nos recibe. Sí, dice, clemente y compasivo es el Señor. Amén. Si fuera por nuestras obras, realmente lo único que mereceríamos sería el infierno. Como les decíamos esta mañana, no hay ni un solo justo delante de los ojos de Dios. No ha sido hallado uno en toda la humanidad que pueda decir que es justo y que pueda decir que por sus obras y por él mismo se justificó y que no necesita a Cristo para llegar al cielo. No hay ni una sola persona que pueda decir eso. Si analizamos bien el texto y vemos cómo lo que hacía el pueblo de Israel, ¿no? Y vemos cómo iba y otra vez pecaba el pueblo de Israel. Veamos versículo del 15 al 19, un momentito. Nehemías 9, del 15 al 19. Dice: les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña, y le dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se las darías. Mas de ellos nuestros padres fueron soberbios, endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos, no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y se rebelaron y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron: este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú con todo, por tus muchas misericordias no los abandonasteis en el desierto, y la columna de nube no se apartó de ellos de día para guardarlos en el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarlos del camino por el cual habían de ir. Grande la misericordia de Dios, ¿no? Grande, y a pesar de que el pueblo de Israel estaba haciéndose sus ídolos, así como hoy en día la gente se hace sus ídolos, hasta la iglesia pone sus ídolos, que los de la alabanza, que el pastor, que predicadores, que tantas cosas que a veces se intentan como que robarle la gloria a Dios, pero es que realmente es Dios y es que realmente es Jesucristo. Sí, que Dios usa a los pastores, que Dios usa la alabanza, que Dios usa a los ministros, a sus predicadores para llevar la palabra de Dios y llevar ese mensaje de salvación a la humanidad, sí, pero todo proviene de Cristo. Todo es por medio de Cristo y todo es para la gloria de Cristo. Dice el versículo 29, el 28 dice: pero una vez que tenían paz, volvieron a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los abominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías según tu misericordia, muchas veces los libraste. O sea, y si vemos los libros de los reyes y de los jueces y todos esos libros de ahí, crónicas y todo eso, si vemos ese era el comportamiento del pueblo de Israel, del pueblo escogido de Dios y de todos ellos. O sea, la misericordia de Dios ha sido grande, no solo para con su pueblo, vuelvo y lo reitero, sino para con nosotros mismos. Porque si nos analizamos, tal vez no éramos muy diferentes que el pueblo. ¿Sí? Tal vez hoy estamos bien y mañana podemos caer en alguna tentación, caer en alguna mentira, caer en alguna falsedad, caer en alguna circunstancia, algún pecado que hace como si fuéramos de ese pueblo, que volvemos
como el cerdo vuelve al lodo. O sea, el cerdo van y lo bañan y lo ponen bonito, hasta le pueden poner un moño, pero lo sueltan y va al lodo a revolcarse, ¿no? Sí. Y Él había obrado en nuestras vidas, ¿verdad? A pesar de cómo hemos sido, y hasta aquí hemos llegado, ¿verdad? Como dice alguna canción. Y todo debe hacer que el pecado nos duela. Todo esto, la misericordia de Dios tiene que hacer que el pecado sea para nosotros un dolor, no por las consecuencias, sino porque nos duela tanto ofender a Dios con esos pecados que no querramos hacer. ¿Sí? Nos debe destrozar el corazón, debe hacernos confesar ese pecado delante de Dios, ¿sí? Y correr a Dios, acudir a su misericordia, acudir a Él. Y tal vez rotos por dentro, no con nuestras vestiduras como se hacía antiguamente, que rompían sus vestiduras en señal de duelo, sino con nuestro corazón, con nuestra vida realmente entregada al Señor. Y mirar a Dios y recordar lo que Él nos ha dado, que Él no nos apunta con un dedo con fuego consumidor como podría hacerlo y como debía haberlo hecho. Y muchas veces, como vemos que no abandonó su pueblo en el desierto, ¿sí? Estaban haciendo otro Dios, ídolos de oro, de piedra, de muchas cosas, y Él no nos abandonó a pesar de eso. Y así mismo no nos ha abandonado a pesar de cómo hemos sido y cómo nos comportamos. Ha tenido gran misericordia, porque con un dedo Él podría aniquilarnos, ¿sí? Podría acabar con toda la humanidad, pero ha sido misericordioso. Sino que Él antes nos muestra a Cristo en la cruz y nos recuerda lo que Él ha hecho por nosotros, cómo nos ha redimido de todos nuestros pecados. Amén. Pero debemos sentirnos mal, claro que sí. Y esto tiene que tener un efecto en nosotros. No son solo lágrimas de cocodrilo, sino que realmente en nuestro corazón haya un sentir de arrepentimiento, ¿sí? Y que no podemos seguir iguales. Que eso es algo que nos debe día a día hacernos esforzados y valientes para no pecar contra Dios, porque a veces nuestro entendimiento queda entenebrecido, ¿verdad? Y a veces nos acostumbramos al pecado, nos acostumbramos a las cosas malas, que no nos damos cuenta, y somos como el mundo, porque el mundo no se da cuenta. Las personas que no tienen a Cristo en el corazón no se dan cuenta de su pecado, ¿sí? Ellos ven el tomar y el emborracharse algo normal, ven en la fornicación algo normal, ven el desorden algo normal, ¿sí? Pero nosotros no podemos verlo de esa misma manera. Nosotros debemos ver y evidenciar que eso es pecado, ver y evidenciar el pecado que aún mora en nosotros para arrepentirnos genuinamente y cambiar nuestra vida. No podemos seguir iguales, no debemos ser como éramos antes, que estábamos sin Cristo, sino que ahora en Cristo debemos ser mejores. Dios nos ha dado todo, ¿sí? Él es clemente, Él es compasivo, nos sacó del pecado, nos libertó, nos dio a Cristo, nos perdonó, nos lavó, nos redimió, nos enseñó su palabra, y aún así pecamos contra Él. A pesar de eso pecamos aún, y hay que reconocerlo, ¿sí? O sea, no hay nadie que pueda decir que está libre del pecado. Nos debemos sentir mal, pero al mismo tiempo mirar al cielo y pensar en eso que leíamos, que tenemos abogado fiel al Señor Jesucristo allá en los cielos, que intercede por nosotros. Amén. Y si pedimos perdón, hay perdón, ¿sí? Para un pecador que se arrepiente genuinamente, y debemos reconocerlo y arrepentirnos genuinamente, porque Él es clemente y compasivo, dice su palabra. Y no podemos salir de este lugar igual, ¿sí? No podemos salir de este lugar hoy de la misma manera, sin arrepentimiento, sin confesión de pecados, sin realmente que tenga efecto la palabra de Dios en nuestras vidas, porque Él nos ha hablado y nos ha hablado últimamente
sobre ese arrepentimiento genuino que debemos tener. Nos ha hablado que aunque las obras las obras no nos dan salvación, pero son evidencia de esa salvación, que nuestras obras son buenas, deben ser buenas y tenemos que corregirlas. Debemos salir arrepentidos, dejando aquí esa miseria del pecado, teniendo nuestro corazón roto, dejando aquí nuestros pecados confesados delante de Dios, y sobre todo teniendo el deseo de abandonar el pecado, porque si no se cumplen todas estas cosas, si no hay abandono del pecado, pues no estamos haciendo nada, que no estamos aquí como que medio limpiándonos y seguimos con el pecado. Pero claro que sí, tenemos que abrazarnos a la gracia, porque es por gracia, y nos vamos a ver perdonados, claro que sí, por la misericordia de Dios, y tener con nuestra mente esa esperanza que es la vida eterna en Cristo Jesús, que a pesar de cómo nos comportamos, Él no nos desecha. Tal vez hasta nosotros mismos nos desechemos y no nos sintamos dignos de estar delante de Él. Tal vez nos reargulla tanto el pecado que digamos no soy digno, pero Él no quiere que veamos eso para echarnos para atrás, sino todo lo contrario, que veamos eso para ver ese futuro, esa esperanza, esos lugares celestiales en nuestras vidas. Amén. Abrazarnos a su gracia. No podemos tampoco salir solo aquí tal vez tristes o con la culpa del pecado, sino que eso tenga un efecto en nosotros. Abandonar el pecado, abrazar a Cristo y abandonar el pecado, dejar el pecado atrás. Y Él nos dará las fuerzas para hacerlo, porque tampoco es de nuestras propias fuerzas. Es que ni siquiera la fe en Cristo es nuestra, sino que es un don de Dios. Amén. Entonces debemos vivir cada día para la gloria de Dios. Dios quiere que nos vayamos perdonados, pero sabiendo que por su Santo Espíritu esta semana nos da las fuerzas para vencer y para desechar el pecado que aún mora en nosotros. A veces es hasta la falta de perdón, la falta de credulidad, la falta de que Dios puede obrar en nuestras vidas, la falta de que Él tiene algo mejor para nosotros. Sí, que a veces se nos llena la cabeza de esas cosas incorrectas que no le agradan a Dios, porque Él tiene un propósito en nuestras vidas y con todo lo que nos permite vivir, y todas las cosas de las que amamos a Dios nos ayudan para bien, y lo leíamos hoy. O sea, y tenemos que tener eso en mente. Amén. Leamos el Salmo 103, versículo 10 al 11, pero se paren aquí porque ahorita volvemos a estos versículos. Salmo 103, versículo 10 al 11. ¿Dice? 103, 103, versículo 10 al 11. Amén. Dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Amén. Amén. Qué maravillosa noticia. Así hace el Señor para con nosotros, que a pesar de cómo somos, el Señor no nos ha tratado conforme a nuestras inequidades o conforme a lo que teníamos que ser tratados, ¿verdad? Sino que trató a Jesús conforme a nuestras inequidades, conforme a nuestros pecados, lo trató así en la cruz. ¿Sí? Y Dios lo trató a Él así, de esa manera, como debía tratarnos a nosotros, realmente. ¿Sí? Porque eso era lo que merecíamos nosotros. Ese castigo que el Señor Jesucristo pagó, era el que merecíamos nosotros. Pero Él lo pagó por nosotros, por amor, por misericordia. Amén. Por eso es que debemos, que esto todo lo que nos debe llevar es a querer cada vez más a
parecerle más a Dios, estar más agradecidos con el Señor Jesucristo, ¿sí? Ser más fieles a Él, pero no estar más dispuestos a servirle y a honrarle con nuestras vidas, con nuestros pensamientos, con nuestros actos, con todo y en todo tiempo. Eso es lo que debemos enfocarnos en, agradarle más a Dios. Ahora vamos a 2 Corintios capítulo 12, por favor. Segunda de Corintios 12, versículo 9. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me glorificaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Su gracia es suficiente, que baste la gracia del Señor Jesucristo, la gracia de Dios, su amor para nosotros, que sea suficiente para Él. Tal vez necesitamos cosas, ¿sí?, de esta tierra, tenemos necesidades de algunas cosas, pero que no sea nuestro foco, que no necesitemos las cosas, los carros, las casas, para sentirnos completos, sino que Cristo nos hace completos. Cristo es el que nos complementa, ¿sí?, porque por su amor y por su misericordia tenemos entrada en el reino de los cielos. No necesitamos ni siquiera la santidad o la sanidad, perdón, la santidad, sí, la sanidad. Con la salvación y por su gracia debería ser suficiente para nosotros, ¿sí? Si pasemos aflicciones, dolencias, situaciones, hasta mismo Pablo, que aquí les estaba diciendo en estos versículos, que Pablo tenía un aguijón en la carne, el apóstol Pablo, o sea, que es el escritor, más grande escritor del Nuevo Testamento, que por no decir todas, pero muchas de las epístolas que hay acá, de las cartas que hay aquí escritas en la palabra, fueron por su mano, bueno, tal vez no por su mano, pero de su autoría, que fue muy usado, pero él tenía un aguijón en su carne, dice la palabra de Dios. Y a veces nosotros nos quejamos por una gripa, más que todos los hombres, ¿no? Yo anoche estaba de muerte lenta, ¿sí?, por una gripa, y veo uno a las demás personas son esforzadas y valientes. No ve al pastor Samuel y le dan ganas de seguir adelante, de ser esforzado y valiente, ¿sí?, de ser como, o sea, no llega uno ni a la altura, ni a los tobillos del pastor en el esfuerzo y valentía, ¿sí? Y todas esas cosas son las que nos deben llevar a que no importa nuestra situación, ni cómo vivamos, ni cómo estemos, sino que veamos a Dios, que veamos su gracia en nuestras vidas. Amén. Que todo lo que venga es un regalo de Dios, claro que sí, son sus bendiciones, sus promesas, que si Él quiere nos puede dar esas añadiduras, nos puede dar la sanidad, nos puede dar sus bendiciones, casa, carro, beca, pero es si a Él le agrada, si a Él en su santa y perfecta voluntad tiene eso, tiene esas bendiciones para nosotros. No es de nuestras propias fuerzas, ni por lo que hagamos, ni por lo que digamos, o lo mejor que seamos, no es por eso, sino es por su gracia. Y su gracia también debe ser suficiente, como les mencionaba. O sea, ver que si solo tenemos la gracia, que si solo tenemos la salvación y nos va, mejor dicho, mal y no tenemos recursos y nada, pero vean que siempre la mano de Dios está con nosotros y no nos hemos muerto de hambre. ¿Sí? Hemos sufrido, claro que sí, tenemos sufrimientos, claro, pero la gracia de Dios debe ser suficiente para tener nuestro corazón contento, para tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y ahora un verdadero arrepentimiento no solo abraza la gracia, sino reconoce la justicia de Dios, reconoce que Dios es justo, ¿sí? Que a veces decimos, y pueden venir pensamientos a nuestra mente de que por qué Dios es injusto, que por qué a mí me pasa esto, que por qué esto o aquello, no, o porque a fulanito sí y a otros no. Es que
Dios es justo, Dios es misericordioso y Él tiene un propósito con todo lo que nos permite vivir. Vamos a Nehemías capítulo 9, versículo 32 al 37. Nehemías 9, 32 al 37. Dice así: ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guarda el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres, a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo con todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes, nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos, ni a tus estatutos, ni a tus testimonios con que los amonestabas. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos, he aquí siervos de la tierra que nos diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien, y se multiplicaban su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros granos conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. Amén. Entonces, si vemos, al pueblo estaba angustiado, ¿no? Pero ellos reconocían su pecado, ellos reconocían la raíz de las consecuencias que habían venido sobre ellos, que eran las consecuencias del pecado, ¿sí? Reconocían que habían sido sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes, sus padres, que no habían puesto por obra la ley, no habían puesto por obra los estatutos ni los mandamientos de Dios, ¿sí? Que es a causa o consecuencia del pecado todo esto que estaban viviendo, y realmente así es. Entonces, un verdadero arrepentimiento no trae una queja contra Dios por lo que nos pasa, ¿sí? Porque son consecuencias de nuestros pecados. El Dios nos ha advertido, Dios nos advierte, claro que sí. ¿Nosotros hicimos todo bajo la voluntad de Dios? No, ese es el problema. Fueron nuestras elecciones, nuestros propios pecados, y debemos pagar las consecuencias de nuestros pecados. Muchas veces a veces hay que reconocerlo, ¿sí? Y a veces nos gusta victimizarnos, ¿cierto? Y justificarnos. Y dice, no, es que yo hice esto por esto o aquello, yo estoy así por esto, por culpa de él, o por culpa de fulanito, o el vecino, o el otro que vino y me hizo, ¿sí? Y no reconocemos nuestra maldad, no reconocemos nuestro pecado, no reconocemos que realmente es por nuestra culpa, porque yo pequé o peco por esto o aquello, o por culpa del otro, de él o de ella, pero cuando hay arrepentimiento sabemos que todo el mal que nos viene ahora es poco con lo que realmente merecíamos. O sea, sin un arrepentimiento genuino y vemos nuestras obras, lo malo que es, o sea, no hemos recibido nada de lo que merecimos, ¿sí? Y el pasado, nuestras elecciones sin tener en cuenta a Dios. Digamos que gloria a Dios que lo si nuestras elecciones y todo el pecado, todo nuestro pasado son consecuencias de nuestro pecado, son consecuencias de nuestras vidas y nuestras elecciones sin tener en cuenta a Dios, ¿sí? Porque si realmente tuviéramos en cuenta a Dios,
en nuestras elecciones, pues estaríamos bien delante de los ojos de Dios y no habrían esas consecuencias. Tal vez pruebas, dificultades, situaciones que vienen a nuestras vidas, pero he ahí que es diferente las consecuencias, ¿sí?, de nuestro pecado. Entonces, cuando ya estamos en Cristo, Dios nos puede quitar las consecuencias, claro que sí, o puede mitigarlas, por lo menos, ¿sí? Pero igual van a estar ahí las consecuencias. Si uno se une en yugo desigual, por más que quiera uno, Dios no le va a quitar el cónyuge, ahí lo va a tener, y va a ser como esa lima, como dicen ahí, como esa lija, que diario le va machacando. ¿Cómo qué? Como la gotera, sí, todas esas situaciones. O por ejemplo, cuando se tiene adulterio o fornicación antes del matrimonio y vienen los hijos y vienen las situaciones, ¿sí? Y Dios no va a quitar eso, y Dios no va a quitar los hijos, y Dios no va a quitar con la persona con la que tuvo esa situación y se vuelve un problema, una carga en nuestras vidas, ¿sí? Pero son consecuencias. O si se comete un delito, como lo mencioné hace un rato, Dios no lo va a sacar a uno de la cárcel, o no lo va a salvar de eso. ¿Por qué? Porque es consecuencia del pecado. O si uno se pasa un semáforo en rojo y se estrella, Dios puede que le salve la vida, ¿sí? Puede que le conserve la vida, pero la estrellada, los problemas, las situaciones son consecuencias del pecado. ¿Sí? Todo debemos tener como que esa diferencia. Claro que Dios puede obrar en su infinito amor y misericordia, puede tener y extendernos su mano preciosa y ayudarnos y sanarnos y protegernos. Sí, pero debemos entender que son muchas consecuencias de las cosas que tal vez no nos agradan en nuestra vida, por no decir que todas, pero en la gran mayoría son consecuencias de nuestro pecado, consecuencias de nuestros actos. Y Dios puede librarnos del peligro, claro que sí. Puede, con su infinita misericordia, que amortigua el golpe, que no nos dé tan duro, ¿sí? Pero nos vamos a golpear. Y las consecuencias tal vez nos hagan llorar, nos hagan sufrir. Que son decisiones que tomamos nosotros sin escuchar la voz de Dios, sin escuchar el consejo de Dios. Y Dios nos decía, ojo, no vaya a hacer eso, ojo, que mire, ojo, que no se vaya por ahí, ojo, que le vaya, ¿sí? Tantas cosas. Y uno no hace caso y en el totazo y después llore. Sí, y después uno va delante de Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué no sé qué? Eso no lo debemos hacer, porque debemos ser sinceros y analizar y que realmente son consecuencias de nuestro pecado. Dios es justo, ¿sí? Y así como deben los padres con los hijos enseñarles que la desobediencia trae consecuencias, ¿sí? Y el hijo que si el hijo comete algo, pues hay que reprenderlo, y así el padre lo perdone, pues tiene que haber una consecuencia. Castigo, se me va para el cuarto sin televisión, ¿no? O sea, un ejemplo puede ser, pero tiene que haber una consecuencia así para que ellos crezcan aprendiendo eso. Y que muchas veces nosotros o vemos muchos jóvenes que han crecido sin entender esas consecuencias, y es cuando terminan haciendo cosas desordenadas, viviendo una vida desordenada en el pecado, por la falta de esas consecuencias, de que evidenciar que todo lo que hagamos tiene una consecuencia, sea bueno, sea mala, sea una obra, que sea, todo tiene una consecuencia. Como a veces llegan padrastros o madrastras que no saben cómo lidiar con los hijos, con sus hijastros, que preguntan, bueno, vamos a ver la palabra de Dios que dice sobre eso. Pero en la palabra de Dios no se habla sobre los padrastros o los hijastros. Pronto hay versículos que nombran algo similar, pero no hay nada literal que diga, el padrastro compórtese así con el hijastro, ¿sí? O el hijastro, pues no, porque en la voluntad perfecta de Dios, lo que Él quería era que se uniera el hombre a la mujer y tuvieran sus hijos, su hogar, su familia, y no que hubieran hogares disfuncionales, madres solteras o padres solteros, o divorciados, o cada quien por su lado, dos familias,
entonces 2 cumpleaños, 2 actividades, 2 navidades. No, el Señor quería una unidad, pero la humanidad es la que se ha encargado de tergiversar todo esto y de llevar todo eso a la esclavitud del pecado, y por el pecado, por consecuencias del pecado. Y ese no era el plan perfecto de Dios. Y no, el plan perfecto de Dios no era que hubieran hogares separados, ¿no? El plan perfecto de Dios es que hubiera una sola familia, no 2 familias. Y hay muchas consecuencias del pecado, la desobediencia, pero cuando nos arrepentimos no debemos protestar, no debemos angustiarnos, sino aceptar las consecuencias, aceptar esas consecuencias que vienen en nuestras vidas, sabiendo que nos podía haber pasado algo mucho peor, ¿sí? Podíamos haber perdido la vida o podíamos haber por alguna situación, y Dios mitigó ese impacto. Entonces, todo esto me trae a memoria cuando el Señor me llamó a sus caminos. Mi esposa ya asistía, ella oraba por mí, ¿sí? Y vino una situación, un accidente en la moto que, si no hubiera sido por la misericordia de Dios, yo termino debajo de las llantas de una volqueta y hubiera muerto. Sí, Él mitigó ese impacto. Y me fracturé una mano, unos huesos de una mano, de 8 meses incapacitado, terapias y cosas, y cirugías y cosas. Y todo fue por la misericordia de Dios, y eran consecuencias del pecado, consecuencias de la vida y un llamamiento de Dios a sus caminos. O sea, fue la oportunidad que Él tuvo como para tenerme quietico y poder asistir más a la iglesia, y ponerme más en las manos de Dios y encaminarme. ¿Sí? Y no fue algo fácil, y no fue algo, digamos, que no era la voluntad perfecta de Dios tampoco. La voluntad perfecta de Dios era que yo hubiera hecho caso y hubiera llegado a sus caminos, a sus pies, sin ese accidente, sin esas consecuencias, sin pagar el arreglo de la moto. Sí, tantas cosas que el Señor quería realmente en nuestras vidas, y lo quiere aún así, pero aún no hacemos caso, hay que reconocerlo. Pero debemos asumir esas consecuencias y pensar en eso, pensar en que Dios estuvo ahí para mitigar el impacto de todas maneras. ¿Sí? Y duele y va a doler cada día, porque las consecuencias pueden durar ahí mucho tiempo o para siempre. Pero aún así debemos estar experimentando esa misericordia de Dios, al tener conciencia de que experimentamos la misericordia de Dios, aún en medio de las consecuencias, aún en medio de las dificultades. Y podemos orar por eso, claro que sí, pero muchas veces Dios no nos va a quitar esas consecuencias. Tal vez en su infinito amor y misericordia, como les decía, las apacigua, o puede que quite algunas consecuencias, ¿sí? Pero solo si nos arrepentimos, solo si confesamos nuestros pecados, solamente si realmente reconocemos y abandonamos el pecado y nos ponemos en cuentas con Dios. Tal vez Él dice, no, ya aprendió, ya quitémosle esa consecuencia, esa carga. Y hay que recordar que cada día, recordar qué nos llevó ahí a esa situación, qué nos llevó a esas consecuencias. Y vemos también cómo Jesús, así como Jesús le dijo a esa mujer, ve y no peques más. ¿Sí? O sea, Jesús le decía a esa mujer que querían apedrear, y que no hubo quien la apedreara porque no había uno que pudiera estar libre del pecado ni lanzar la primera piedra. Y Jesús le dijo a ella, pues si nadie te busca, yo tampoco, pero ve y no peques más, ve y abandona el pecado, ¿sí? Para que no vengan más consecuencias a tu vida. Deuteronomio 32, versículo 4, por favor. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4.
cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad y sin ninguna inequidad en él. Es justo y recto. Amén. Dios es recto, es justo. Y su juicio es recto y justo para con nosotros. ¿Sí? Él no hace nada porque sí, sino que siempre tiene un propósito con lo que nos permite vivir. Amén. Ahora vamos al Salmo 9, por favor. Salmo 9, versículo 8. Salmo 9, 8 dice: Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Amén. No hay nada en nuestras vidas que no sea justo. ¿Sí? Que podamos decir, no, es que no es justo lo que me está pasando, yo no me merecía eso. No, claro que se lo merecía. Bien sea por consecuencia del pecado, o bien sea porque es un llamamiento de Dios a la rectitud, a encaminarse con el Señor. O simplemente por algo natural. Nosotros estamos en este mundo, tenemos una carne que se duele, ¿verdad? No es una carne eterna, nuestro cuerpo no es eterno. Y va a llegar el momento en que vengan dolencias, dificultades, ¿sí? Enfermedades, cosas que tienen que venir, que son algo natural. Y debemos comprender que Dios tiene un propósito también con eso y que Él obra conforme a su santa y perfecta voluntad. Amén. Y también hay un punto muy importante, que el verdadero arrepentimiento nos conduce a Dios, porque realmente si reconocemos nuestro pecado, ¿cierto? Si ese pecado nos duele haber pecado de esa manera, si confesamos nuestro pecado delante de Dios, si abandonamos el pecado, ¿sí? y corregimos nuestro camino, eso nos conduce al Señor, eso nos conduce a Dios, a encaminarnos más con Dios, a tener como esa cercanía nuevamente con el Señor. Y volviendo ahí a Nehemías, ya el último versículo del capítulo 9. Nehemías 9:38. Amén. Nehemías 9:38 dice: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Amén. Entonces el pueblo hizo un pacto escrito con el Señor, hicieron una promesa para corregir su camino, para seguir la ley, para regresar al Señor. Y así debemos hacerlo nosotros, tener una promesa delante de Dios, no en nuestras propias fuerzas, ni con nuestro pensamiento, ni que sea como una doctrina, ni nada que vamos a hacer nuestras promesas, no, sino que realmente es algo personal y algo que cada quien debe comprometerse con el Señor de hacer, de abandonar el pecado, de abandonar los vicios. Y no es que uno vaya a prometer hoy que ya a partir de mañana va a ser nueva criatura y que va a abandonar todo el pecado, porque no, sería mentir. Pero sí paso a paso, peldaño a peldaño, decir, no, este mes o este año, lo que sea, voy a abandonar ese pecado, voy a abandonar los vicios, voy a dejar de fumar, o voy a dejar de tomar, o voy a no sé qué, o voy a dejar de chismear, voy a dejar de tantas cosas que realmente son pecados que ni siquiera nos damos cuenta, que debemos pues arrepentirnos y abandonarlo. Vamos al libro de Lamentaciones. Lamentaciones. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 40.
Es tiempo de volver a Dios. 3:40 está en el otro lado. Capítulo 3, versículo 40. Dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Amén. Eso es lo que nos pide el Señor, y es tiempo de volver al Señor, es tiempo de encaminarnos en el Señor. Dice: escudriñemos nuestro camino, cada paso que vamos a dar, cada paso que dimos, cada pecado que cometimos, y busquemos y volvamos a Jehová, volvamos a Dios, porque es el tiempo de encaminarnos con el Señor. Es tiempo de volver a sus caminos. O sea, Él nos está llamando ahorita, nos está diciendo que debemos arrepentirnos genuinamente de nuestros pecados, que debemos confesar de nuestros pecados, que debemos abandonar el pecado, y encaminarnos con el Señor, retomar el camino del Señor, porque se acerca, hermanos, se acerca el día glorioso del Señor que tanto esperamos, que Él vendrá por su iglesia. En cualquier momento va a suceder. En un abrir y cerrar de ojos vendrá el Señor por su iglesia y nos llevará a esos lugares celestiales. Y es ahí donde nosotros debemos comprender si estamos listos y preparados, si realmente estamos encaminados. Pero recuerden esto, hermanos, que no es por obras, no es por gracia, que Cristo ya pagó, que a pesar de cómo seamos, realmente Cristo está en nuestros corazones. Tenemos entrada en el reino de los cielos. Amén. Pero no es una licencia para pecar. Vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, agradecemos tu amor, tu misericordia y todo lo que haces en nuestras vidas. Agradecemos este tiempo que nos permites pasar a tu lado, Padre. Este tiempo, Señor, en que nos refugiamos en ti, en tu presencia, en que nos enseñas, Dios Todopoderoso. Y agradecemos tu palabra. Esta palabra, Señor, que nos redarguye, Señor, que debemos estar listos y ataviados para ti. Esta palabra que evidencia nuestro pecado. Esta palabra que nos hace, Señor, que podamos estar rectos delante de ti, Señor, que nos anima, Señor, a buscarte, a honrarte, a exaltarte con nuestras vidas, con nuestro comportamiento, Dios Todopoderoso. Te agradecemos, Señor, y ponemos todo en tus manos, y que se haga tu santa y perfecta voluntad en cada quien, en cada uno de nosotros, y que nuestra vida sea para gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.